Bueno, mis hermanos, muy buenas tardes. Le damos la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo por reunirnos y estar aquí aprendiendo cada día más de su palabra. Como empezamos la clase el domingo pasado, los que estuvieron presentes, habíamos comenzado a estudiar el capítulo número 21, titulado La libertad cristiana y la libertad de conciencia. La libertad cristiana y la libertad de conciencia. La semana pasada comenzamos el estudio de este párrafo de la Confesión Bautista de Fe de 1689 y nos enfocamos especialmente en la primera parte que está hablando acerca de la libertad cristiana. ¿Y qué vimos ahí? Esa libertad fue adquirida debido a la gran entrega voluntaria a Dios, debido al sometimiento personal de nuestras voluntades hacia Dios. ¿Sí o no? No. Dice la palabra en el principio, en el primer párrafo, dice que la libertad que Cristo ha comprado. Y eso nos deja algo como que desalmados, que no hay nada en esa libertad o para adquirir esa libertad que nosotros pudiéramos proveerle a Dios que nos hiciera meritorio de esa libertad, sino que lo que estamos viendo es que fue comprada por Cristo. Y es precisamente en ese preámbulo, este texto, este párrafo lo hemos visto, lo vimos la semana pasada, simplemente lo que estoy es haciendo nuevo en un contexto, volviéndonos a enganchar en el tema que estábamos estudiando. Y es que esta libertad fue comprada por Cristo. ¿Dónde fue comprada por Cristo? La cruz. En la cruz. Cristo, recuerde que Él no vino, Él no fue, no le hicieron una treta, a Él lo crucificaron para salir de Él. No, dice que fue por el predeterminado consejo de la voluntad de Dios que los judíos entregaron a Jesús. Tras esa compra por la sangre de Cristo, hemos adquirido esa libertad. Y eso nos lleva a hacer una segunda pregunta. Si Dios nos ha adquirido, hemos adquirido por Dios esa libertad, entonces ¿en qué condición estábamos nosotros? Muertos, presos, enemigos, éramos cautivos en nuestros delitos y pecados. Y es importante, hermano, que sepamos eso. Porque muchas veces nos podemos albergar de que Dios nos debía la salvación, Dios nos debía la santificación, porque Él sabe el pedacito de lingote de oro que soy yo como creyente. No. Dios te salvó por pura gracia, por el puro afecto de su voluntad. Y dice entonces la Confesión Bautista de Fe que Él ha comprado esta salvación, esa libertad, la compró para todo el mundo. No fue para todo el mundo, sino para los creyentes. Y es precisamente, es lo que hace valiosa esa adquisición de parte de Dios en el creyente. No fue que la merecíamos, sino fue que el mismo Dios encarnado pagó por la libertad de la cual nosotros estábamos condenados, presos, muertos, como quieras llamar. Pero había una necesidad. Los autores de la Confesión de Fe, ellos empiezan hablando de qué? De esa gran necesidad que teníamos de un qué? De un Salvador, de un libertador. Ahora, como dice la confesión que hemos adquirido esa libertad por Cristo, fue comprada para los creyentes. Y ahora, ¿esa libertad en qué consiste? Bueno, esa libertad consiste en una liberación de 10 obstáculos o limitaciones que tenemos por naturaleza todos los seres humanos. Y la Confesión Bautista de Fe comienza describiéndola. Y vemos cómo dice la Confesión de Fe.
la libertad que Cristo ha comprado para los creyentes bajo el Evangelio consiste en la liberación de la culpa del pecado. Y es precisamente, Dios no ha venido a librarnos de nuestros pecados, porque eso sería contradictorio. Si nosotros como creyentes seguimos pecando, entonces, ¿qué ha pasado? No, Cristo vino a librarnos de la culpa del pecado. Nosotros hemos sido justificados, comprados por su sangre, santificados, en camino a la glorificación, aunque ya en Romanos vemos que está en tiempo pasado, simplemente que ya eso está pagado, pero no hemos llegado ahí todavía. Pero lo que estamos describiendo es que en nuestro camino como creyente todavía nosotros vamos a tener esas luchas, pero esas luchas ya las pagó Cristo. Y esa es parte de la libertad. Dios no nos condena por nuestros pecados porque ya condenó a Cristo en la cruz. Nuestros pecados son pagados. Ahora, como también hay la otra tendencia, ya soy creyente, ya soy salvo, rienda suelta y carretera. No, entonces no has entendido la verdadera libertad. Tú estás libre del pecado, de la condenación del pecado, de la culpa del pecado. Pero eso no quiere decir que tú vuelvas de nuevo al mismo vómito como perro, al mismo fango como cerdo, sino entonces no ha habido cambio en ti. Bueno, los autores de la Confesión de Fe dicen que fuimos liberados de la culpa del pecado. El segundo dice que de la ira condenatoria de Dios. Y eso es importante, mis hermanos. Mira, nosotros estábamos en el pasillo de la muerte esperando la condenación eterna. Nuestros pecados no tenían arreglo por nosotros mismos. Simplemente estábamos en el pasillo de la muerte esperando sentencia. Y de ahí Cristo nos compró. Y eso es bueno que se entienda, mis hermanos, porque a veces nuestra vida ejemplifica otra cosa muy diferente a la que Cristo compró y Él exige que nosotros vivamos. En otras palabras, Cristo no nos compró para que siguiéramos como presos y pecadores. Cristo nos compró para que fuéramos hijos suyos. Dice el tercero, nos ha librado del rigor y de la maldición de la ley. Y aquí más adelante vamos a estar hablando, porque dicho así de esa manera vemos que la ley es mala. Pero no es así. Simplemente que esa ley, el rigor de esa ley y la condenación es que nosotros, por nosotros mismos, no podemos cumplir esa ley. Y delante de la justicia de Dios, como lo hemos estudiado en capítulos anteriores, vimos cómo por una transgresión de una de los 10 mandamientos, ¿qué pasaba? Éramos culpables ¿de qué? De toda la ley. Porque un Dios santo, 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 y vimos que esa es una cualidad que tiene Cristo, que es la única cualidad que se repite 3 veces. Así que si con una es suficiente, repetida 3 es más que suficiente para que veamos la intolerancia que Dios tiene con el pecado. No, pero bueno, yo digo una mentirita de vez en cuando. Yo no necesito. No. Una mentira delante de Dios merece la muerte. Por eso fue que tuvo que venir Cristo. Cristo cumplió totalmente a cabalidad las exigencias de Dios y traspasó en la compra por su sangre, nos ha traspasado esa justicia completa, total hacia nosotros, por lo que Dios nos ve a través de su Hijo como ¿qué? Como santos hijos de Dios. Por eso es muy importante la persona de Cristo, entender primeramente qué éramos y qué fuimos a través de la sangre de Cristo. Fuimos comprados para un propósito. Cristo no nos compró como adorno para ponerla en la repisa del cielo, no. Dios nos compró para un propósito. Y ese propósito, Pedro da un ejemplo de eso. Dice que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que
mostremos a este mundo, dice, ¿cómo dice el texto? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y eso, hermano, esa es la base de la salvación. Esa es la esencia. Cristo nos llamó de un lugar horrible, sucio, no para mantenernos en ese lugar, sino para que fuéramos total y completamente diferentes. Dice los autores de la Confesión de Fe, como cuarto, dice ser liberado de este presente siglo malo, de la esclavitud, número 5, de la esclavitud a Satanás. Mi hermano, tú y yo estábamos esclavizados. Nosotros no había manera que pudiéramos responder libremente conforme a la voluntad de Dios. Estábamos totalmente esclavizados. Número 6, dice que nos ha liberado del dominio del pecado. Si lo tienen ahí, pueden estarlo leyendo y compartir también aquí con nosotros en voz alta los puntos. Número 6, del dominio del pecado. Y este es muy importante. Nos libró del dominio del pecado. ¿Cuál era nuestro dominador? El pecado. ¿Qué dice Génesis, la culpabilidad del hombre? Porque los pensamientos del hombre, dice, los designios, todo lo que el hombre se imagina, todo lo que el hombre piensa, lo que habla, era ¿qué? De continuo solamente al mal. No era que él pecaba de vez en cuando hacía las cosas bien. No, hay dos verdades que eran irreconciliables por el hombre para quitarlas voluntariamente y acercarse a Dios. Dice que éramos como. Eran de continuo. No había variación, solamente al mal. No había forma de que nosotros voluntariamente nos pudiéramos acercar a un Dios 3 veces santo. Y dice, número 7, del mal de las aflicciones. Dice, del dominio del pecado y del mal de las aflicciones. Y, hermano, y del temor a la muerte. Quiero pararlo ahí. Mis hermanos, cuando nosotros nos encontremos en diversas pruebas, no confundamos las pruebas con calamidades, porque Dios no nos ha librado del pecado. Dios nos libró, como dijimos aquí, del mal de las aflicciones. En ningún texto de la Biblia dice, por cuanto creíste, todo va a ser felicidad. Ve y juega la lotería y el Powerball, que olvide, tú vas a ganar, vas a ser feliz y vas a vivir eternamente en la gloria aquí en la tierra. No, nosotros estamos salvados en una tierra maldita. No pretendas hacer tesoros aquí en la tierra porque eso es pocuto. Eso no es para lo que Dios nos ha llamado. Dios dice, tiene para nosotros una herencia incorruptible. ¿En dónde? En los cielos. Y eso es algo que nosotros debemos abrazar, hermanos, porque a veces, tristemente, bajamos la mirada y nos conformamos única y exclusivamente con lo visible, con lo terrenal, con lo temporal, obviando o, como habíamos dicho, como habíamos en otras clases, ignorado que nosotros esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva. Este cielo y esta tierra van a ser destruidos. Esta es una tierra maldita. El mismo Señor Jesucristo, en Juan 17, Él le pidió por los apóstoles que no te pido que los saques del mundo, sino que ¿qué? Que los guardes del mal. Dios nunca le pidió que los librara totalmente del mal. No, Él dijo, guárdalos del mal. Así que, hermano, si pensaste que por haber creído, le creíste las palabras a ese falso pastor que decía, para de sufrir, estás equivocado. Quítate ese para de sufrir, porque aquí vamos a sufrir, pero sabemos que la libertad que tenemos es que depositamos totalmente la confianza en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Si Dios permite que estoy pasando por esto, es porque Dios me lo ha concedido.
Y no solamente dice en Colosenses que Dios no nos ha concedido solamente que creamos en Él, sino que padezcamos por Él. Eso es parte de las concesiones que Cristo le ha dado a sus hijos. El número 8 dice, del temor a la muerte y del aguijón de la muerte. Quiero que me acompañen en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 18. Si algún hermano lo tiene, por favor, puede tener la lectura. 1 de Juan, capítulo 4, versículo 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y este texto, hermano, es muy importante. Muchas veces nosotros estamos temerosos si realmente somos salvos o no. Estamos en esa duda. Y es precisamente, mira cómo dice el texto, en el amor no hay temor. Si tú realmente has sido alcanzado por el amor de Dios, no debería haber temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. No hay albergue para el temor si tú estás en el amor de Dios. Pero sigue diciendo, porque el temor lleva en sí castigo. El mayor castigo, aún siendo nosotros creyentes, es seguir temeroso pensando de que no somos salvos. Eso es lo que el enemigo de nuestra alma, el enemigo al cual nosotros le servimos, eso es lo que nos grita a larga distancia, porque él no tiene acceso a nosotros. Pero sí muchas veces nosotros le damos oído a sus palabras. ¿Cómo tú crees que tú vas a ser salvo? Si mira la vida tuya. ¿Tú crees que Dios es verdad que murió por ti? Yo no veo ningún cambio en ti. Eso es lo que dice el enemigo de nuestras almas. Y nosotros tristemente después lo creemos. Aunque después vengamos arrepentidos y pidiéndole perdón a Dios. Pero ya el daño está hecho. Ya estuvimos un tiempo con duda. Entonces, mis queridos hermanos, dice que ahora vemos, dice que el número 9 es que nos ha librado, dice, de la victoria del sepulcro. En Juan capítulo 11, versículo 25, encontramos que le dice, y le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté como muerto, ¿qué pasará? Vivirá. Nosotros aún la muerte no nos va a retener porque ya tenemos vida comprada con Cristo. Dice, no solamente nos ha librado de la culpa del pecado, no solamente nos ha librado del temor de la muerte, sino aún de la victoria en el sepulcro. Cuando la muerte piensa que ya nos ganó, cuando la muerte pensó que había ganado a Cristo porque ya estaba muerto, ¿qué pasó? Cristo resucitó. Y dice, dice, todo aquel que en él crea que no se pierda, sino que va a tener ¿qué? Vida eterna. Mi hermano, ¿pudieras tú estarlo leyendo y parecerte que es un cuento de hadas? No, mi hermano, no es un cuento de hadas. Esa es la realidad de nosotros bajo Cristo. Nosotros ya, y no es una cosa que alcanzaremos vida eterna, ya nosotros estamos viviendo eternamente. Ya nosotros hemos sido comprados, hemos sido justificados, hemos sido glorificados, hemos sido santificados, Dios pagó por nosotros completamente y nos ha librado total y completamente de la culpa del pecado. Nosotros somos santos, separados para Dios. Si alguien quiere hacer algún comentario, no es un sermón. Pueden hablar. Bueno, seguimos entonces. Dice, pero ahora Dios también, en ese pago, Dios nos incluyó 3 cosas. Dice, ahora tenemos libre acceso a Dios. Nosotros ya no necesitamos de un sacerdote, traer una ofrenda, sacrificar un cordero para de alguna manera cubrir nuestras culpas. No, ya nosotros tenemos libre acceso a Dios. Rendimos obediencia a Dios, no por un temor servil. ¿Y qué significa eso? No es por un temor al miedo del castigo si no servimos. No, nosotros ahora
Dios nos ha capacitado con un amor filial y una mente dispuesta. ¿Y qué significa un amor filial? De relación. Una relación familiar. Es ese amor que se tiene a un amigo muy cercano o a un familiar muy querido. Ese término lo usó con Pedro. Pedro, tú me amas. Ese Pedro, tú me fileas. Ese en el original es, tú me fileas. Tenemos una relación. Tenemos una relación cercana, Pedro. Bueno, y además de eso, Dios nos ha hecho de una mente dispuesta. Antes nuestra mente y deseos estaban encaminados solo al pecado, pero ahora le servimos con disposición de mente. Dice el autor de la fe, con una mente dispuesta. Bueno, mis hermanos, habiendo visto a grandes rasgos, bueno, casi me ha llevado la mitad de la clase, volver a recordar el primer párrafo. Pero creo que era bueno, estos puntos son necesarios volverlos y volverlos a tocar, porque a veces nosotros no tomamos bien en cuenta o no le damos el valor necesario de lo que pasó en la cruz. Mis hermanos, mira de cuántas cosas nos libró Dios. Mira de cuántas cosas el Señor pagó por nosotros. No solamente por pagar nuestras culpas y vivir eternamente con Él. No, mira cuántas cosas acarreaban que necesitábamos nosotros ser librados. Pero por eso mira cuántas cosas solamente Él pagó, porque solamente Él podía pagarlo. No podía venir otro hombre, porque tenía que morir primero por sus pecados. Tenía que ser Dios encarnado para poder pagar, satisfacer la ira de Dios. Bueno, en este párrafo, en esta segunda parte del párrafo, vamos a ver que hay una libertad, pero también es una libertad ensanchada, y vamos a ver qué es lo que significa ese ensanchamiento de esa libertad. Muchas veces cuando leemos el Antiguo Testamento, nos parece que el pueblo de Dios estaba bajo un yugo difícil y aterrador cuando se le obligaba a guardar la ley. Sin embargo, esa misma ley los alejaba de las prácticas paganas que otros pueblos practicaban por no tener esa ley, y era la ley ceremonial. En ese sentido, el pueblo tenía una libertad condicionada. Si guardaban la ley y andaban en sus mandamientos, Dios les daba victoria sobre sus enemigos. Y vean cómo dicen los autores de la Confesión de Fe. Dice, todo lo cual era en su substancia común también a los creyentes bajo la ley, pero bajo el Nuevo Testamento, la libertad de los cristianos se ensancha aún más en su liberación del yugo de la ley ceremonial, a lo cual la iglesia judía estaba sujeta. Y eso es precisamente la ley, aún en el Antiguo Testamento, libraba al pueblo de esas prácticas paganas. Aunque, ¿qué es lo que pasaba? Era muy difícil, era imposible guardar la ley por nuestra condición de pecado. Pero aún así marcaba una diferencia. Israel marcaba una gran diferencia con respecto a todo el resto de las naciones por el Dios que tenía Israel. Dice su palabra, dice los autores de la Confesión de Fe, que todo lo cual en su sustancia común también a los creyentes bajo la ley. O sea, ¿qué es lo que tenemos entonces los creyentes de ahora con los creyentes del Antiguo Testamento? Que teníamos la ley de Dios. Esa ley de Dios le daba esa libertad condicionada. Pero dice, bajo el Nuevo Testamento, la libertad de los cristianos se ensancha. Y es porque ya no estamos bajo el yugo de la ley ceremonial. Y quiero que busquemos Gálatas capítulo 3, versículo 9. Dice Gálatas capítulo 3, versículo 9. De modo que los de la fe
son bendecidos con el creyente Abraham. O sea, ¿qué representa Abraham? Primeramente el anuncio, a Dios fue quien le reveló a Abraham que en él serían benditas, ¿quién? Todas las naciones. O sea, ya desde esa promesa, ya ellos estaban disfrutando de una libertad, pero ellos todavía no eran completamente ensanchada esa libertad, porque esa amplitud de la libertad, ¿dónde se consumó? En la cruz del Calvario, con la venida de Cristo. Y dice versículos del 9 al 14. Ya leímos el 9. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todo lo que depende de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ella. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. O sea, lo que estamos viendo ahí, el cumplimiento, todo el panorama liberal se viene a cumplir ¿con quién? Con Cristo. Cristo, su sacrificio, su resurrección, satisfizo la ira de Dios, pero aún más que logró ampliar, logró liberarnos ¿de qué? De la maldición de la ley, de la maldición ceremonial. Ya nosotros no tenemos que venir con un cordero para perdonar nuestros pecados, no tenemos que bañarnos antes, limpiarnos. Lo que apuntaba mayormente siempre las leyes ceremoniales muchas veces eran leyes sanitarias. Pero ya nosotros no estamos en esto. Ya nosotros estamos ahora en un pacto mejor. Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 2. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, y ahí tenemos la ley, tenemos que lo que siempre venía, cuando venía un profeta que venía y tenía palabra de Dios, le daba al pueblo, pero ahora dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Mis hermanos, el punto principal aquí es Cristo. Él trae mayor libertad por ser el cumplimiento de la promesa y el mediador de un nuevo pacto. Aunque Cristo trajo libertad de la maldición de la ley, no quiere decir entonces que la ley sea mala. De hecho, Pablo dice que no, que la ley es buena. En Hebreos capítulo 7, versículo 22, y si alguno los tiene, ahora sí lo voy a dejar que lo lea. Hebreos capítulo 7, versículo 22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Hebreos capítulo 8, versículo 6. Pero ahora tanto mejor ministerio del tuyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Y es importante, estoy mandando a leer estos textos porque quiero al final ver algo que hay en común en estos tres versículos. Hebreos capítulo 9, versículo 23. Hebreos capítulo 9, versículo 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así,
pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Bueno, ¿cuál es la palabra común que aparece en estos 3 versículos que hemos leído? La palabra mejor. Y es precisamente que la palabra mejor, ¿qué es lo que implica? Bueno, mejor es un adjetivo comparativo y es algo que es mejor cuando se compara con algo que ya es bueno. No estamos hablando de un adjetivo de contraste. No estamos hablando con algo que es mejor comparado con algo que es malo. Por eso es que le decía que no es que la ley sea mala, pero el tema es que al nosotros no llegar al estandarte que Dios pide en el cumplimiento de esa ley, se convierte en maldición para nosotros. Pero es para nosotros, no es que la ley sea maldita. Entonces, no es algo que sea malo, sino que ya era bueno, pero ahora en Cristo, ¿qué se hace ese nuevo pacto? Mucho mejor. Y es lo que dicen los autores de la Confesión de Fe. Dice, todo lo que era en su sustancia común también a los creyentes bajo la ley de esta libertad, pero bajo el Nuevo Testamento, la libertad de los cristianos se ensancha aún más en su liberación del yugo ceremonial, a lo cual la iglesia judía estaba sujeta, y en mayor confianza para acceder al trono de gracia y en comunicaciones más plenas del Espíritu de Dios que aquellas de las que practicaban ordinariamente los creyentes bajo la ley. Entonces, hermanos, podemos decir que la libertad cristiana entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento no es una comparación entre lo malo y lo bueno, sino entre lo bueno y lo mejor. Nosotros por eso es que, y es bueno, hermano, que nosotros entendamos esto. Esto es posiblemente lo que hace que nosotros alberguemos tantas dudas, tanta falta de ánimo. Nosotros estamos, hermano, en un mucho mejor pacto, valga la redundancia. Dios no solamente pagó por nuestros pecados, Dios no solamente imputó su justicia, Él cumplió totalmente la ley y nos imputó su total justicia para ser presentado delante del Padre como santo. Mi hermano, nosotros estamos en un pacto muy superior al del Antiguo Testamento. Pero no solamente esto, sino que junto con esto, Dios nos ha dado también mayor confianza para acceder al trono de gracia. Y segundo, en comunicaciones más plenas del libre Espíritu de Dios. ¿De qué estamos hablando entonces ahora? Cuando nosotros hablamos que tenemos una mejor acceso para acercarnos a Dios y mejorar la comunicación, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando del poder de la oración. Ahora nosotros podemos venir directamente delante del Padre confesando nuestros pecados. No necesitamos un sacerdote, ya nosotros tenemos el único y verdadero sacerdote. ¿Qué fue lo que pasó en la cruz del Calvario cuando Cristo murió? ¿Qué fue lo que se rajó? El velo. ¿Qué representaba ese velo? Esa era la división entre el lugar santo y el lugar santísimo. Y ese velo se rompió. Ese lugar que solamente tenía acceso una vez al año el sumo sacerdote para el día del Yom Kippur, ya ahora nosotros tenemos libre acceso a Dios 24/7 por medio de Cristo. Ya nuestras oraciones no tienen que pasar por muchos filtros. Podemos orarle directamente a Dios. Bueno, dice su palabra, dice que el Espíritu es quien acomoda nuestras oraciones, porque muchas veces nosotros lo que oramos no es lo que el plan de Dios quiere para nosotros. Muchas veces no sabemos lo que estamos pidiendo. Pero aún así tenemos ese filtro que llega a las oraciones directamente a Dios.
Ahora, muchas veces nos desesperamos porque Dios nos responde, pero lo que nos olvidamos es que a lo mejor la respuesta es no. Y muchas veces nosotros no queremos un no como respuesta. Pero a lo que viene este texto es que ahora tenemos que amplio acceso al trono de gracia y en comunicaciones más plenas del Espíritu de Dios. Hermanos, ahora nosotros, el Espíritu de Dios mora dentro de nosotros. ¿Qué pasaba en el Antiguo Testamento? Que el Espíritu solamente descendía aquel por el cual Dios iba a usar y punto. Pero ahora no. Ahora en nosotros vive el Espíritu Santo. Nosotros tenemos ahora un guardián 24/7 que nos está redarguyendo, es imposible, hermano, que nos perdamos, no por nuestra capacidad de lectura, no es por nuestros buenos hábitos religiosos, sino porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros constantemente. Somos sellados por el Espíritu. No nos vamos a perder por nuestras prácticas. Antes no había eso. Pero ahora en Cristo nosotros tenemos el Espíritu que nos redarguye, que nos muestra, que nos ilumina. Nosotros estamos, hermanos, bajo un mejor pacto. Dice Hebreos 10, del 19 al 25. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, y este punto no se puede olvidar esto, no es que nosotros vamos a entrar porque somos ahora los niños lindos de Dios. ¿Por qué nosotros entramos? Por la sangre de Cristo. Cada uno de nosotros deberíamos tomar muy en cuenta que la libertad que hoy disfrutamos es por la sangre del Cordero de Dios. Tenemos que valorar esto, hermanos, para no caer en prácticas pecaminosas. Si nosotros practicamos el pecado, entonces lo que dice Juan en su primera carta es que entonces no somos de Dios. Porque el que milita en él dice no practica el pecado. No es que no pequemos, tristemente estamos en una condición que tenemos remanentes de ese pecado y caemos, pero no es una práctica. La palabra práctica en el griego que se usa aquí es gimnasiar. Es como ir a ese gimnasio a entrenarte. No, nosotros no nos entrenamos en el pecado. Nosotros nos entrenamos para alejarnos cada vez más del pecado por el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. Y una de las cosas es que no le podemos echar la culpa al remanente. No, es que no deberíamos. Porque Cristo dice, pagó por nosotros como completamente. Esas muchas veces las excusas que nosotros, no, es que yo todavía me queda remanente de pecado. Sí, es una realidad, pero no debe ser el objetivo de nuestra mirada. Nosotros debemos cada día reflejar más a Cristo. Hacer morir cada día las obras de la carne, dice la palabra de Dios. Y tenemos todo, dice el Señor, dice, sed santos porque yo soy santo. Y no es una opción, es una orden. Es un tiempo imperativo, es una orden. ¿Por qué podemos nosotros ser salvos? ¿Por qué podemos nosotros ser santos? Porque ya Cristo compró esa santidad, esa justicia, todo ese paquete, ese combo, Dios lo compró a precio de sangre. Y nos los dio gratuitamente. Dice Hebreos capítulo 10, versículo de 19 a 25. Ok, estuve leyendo, pero bueno, creo que corté. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel
día se acerca. Y aquí va más allá de la responsabilidad personal. Aquí ya estamos hablando que esa responsabilidad es colectiva, es en la comunión de los santos, animándonos unos a otros. Si decimos que amamos a Dios, eso se muestra cuando ¿qué? Cuando nos amamos también como unos a otros. Dios no vino a morir por llaneros solitarios. Dios vino a salvar iglesias, vino a salvar su pueblo. Y nosotros como pueblo de Dios debemos, hermanos, estar entregados a amarnos, sostenernos. No estamos aquí para competir, no estamos aquí para sobresalir uno del otro, no estamos aquí para que nos aplaudan, no estamos aquí para llevarnos la gloria, no somos nosotros. Nosotros somos simples siervos de Dios. Nosotros estamos aquí para glorificar a Dios, a nuestro Salvador, al único, al inigualable, y todos los adjetivos que le quieras poner, que bien se lo merece. Estamos aquí por Él. Somos de Él y para Él. Quiero, hermanos, de verdad que de esta manera nosotros veámonos si realmente estamos dando buen uso de la libertad que Cristo nos ha comprado. Quiero que nosotros meditemos en el día de hoy de donde Cristo nos sacó y para qué nos salvó. Para amarnos unos a otros. Dice que ese es el primero y el más grande mandamiento. Dice, ama a tu prójimo como ¿qué? Como a ti mismo. O sea, el amor que tú le vas a dar a tu prójimo debe ser un amor sobrenatural, porque yo creo que ninguno se odia tal y como es. Bueno, si tú no te odias, si tú te amas, ¿cuánto más debes amar a tu prójimo? Y amar a tu prójimo no estamos hablando que es al vecino de frente. No, el prójimo es el que se sienta codo a codo orando y dándole gracias a Dios. El prójimo es el que Dios salvó al igual que tú. O sea, ¿el prójimo quién es? Es tu hermano en la fe. Ese es el prójimo. Dice para terminar que tenemos esta mayor confianza para acceder al trono de gracia y en comunicaciones más plenas del libre Espíritu de Dios que aquella de las cuales participaban ordinariamente bajo la ley los creyentes. Y dice Juan capítulo 7, versículos 38 y 39, y quiero terminar con este texto. Dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo el Espíritu que había de recibir los creyentes en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. Pero dice ¿qué es lo que debe correr en el creyente? Ríos de agua viva. Para Dios un cristiano seco no está en su plan. Para Dios una iglesia seca no está en su plan. Debe ser fructífera, debe ser hidratada con la abundante palabra de Dios. Pero eso no es responsabilidad solamente del pastor y del maestro. Eso es responsabilidad de cada uno de nosotros tener un encuentro personal a diario con nuestro Dios. Vamos a terminar en oración, mi hermano. Padre, te damos gracias, Señor, por esta libertad tan hermosa que tú nos has comprado, Señor. Gracias, Padre, porque no era por lo que merecíamos, sino, Padre, por el amor abundante que tú nos tienes, Señor. Gracias por escogernos, gracias por morir por nosotros, gracias por proveernos de tanto, Señor. Pero sobre todo, gracias por capacitarnos para adorarte ahora, Señor. Prepara nuestros corazones y que estemos bien animados, Señor, por tu gracia y por tu espíritu para alabarte y glorificarte, Señor, porque entendemos cada día que lo que hacemos, lo hacemos porque tú lo has puesto en nosotros, Señor. Oh Padre, en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesús, te pedimos todas estas cosas. Amén, Señor.